Saludos mis hermanos, mis amigos, Dios le bendiga mucho. Bienvenido a nuestro canal Creer y a este podcast que nosotros estamos iniciando en este momento para el disfrute y la edificación de cada uno de ustedes. Hoy nosotros tenemos un tema bastante atractivo, interesante, que puede cautivar tu corazón y al mismo tiempo dar respuestas a algunas interrogantes que estén relacionadas a lo que son las predicaciones. Yo quiero hablar hoy sobre lo que son los mensajes cristocéntricos. ¿Alguna vez ha escuchado ese término? ¿Ha oído la palabra cristocéntrico? Ese predicador predicó un mensaje cristocéntrico. ¿Han escuchado eso? Pues cuando yo era más joven, me acuerdo que cuando me invitaban a predicar en las iglesias, siempre hacían hincapié en que la predicación que yo llevara sea una predicación cristocéntrica. Y me decían, lleve el mensaje que el Espíritu Santo le dé, pero que esa predicación sea cristocéntrica. Eso me habían enseñado. También me acuerdo que me decían, no importa el tema que usted vaya a tratar, pero que sea cristocéntrico. Y cuando ellos hablaban de una predicación cristocéntrica, ellos estaban haciendo alusión a que sea una predicación que no toque algún punto sensible de su doctrina. A eso era lo que ellos le llamaban un mensaje cristocéntrico, una predicación que no corresponda a ningún punto doctrinal de ninguna iglesia. Siempre los pastores, y eso se respeta, están atentos a que un invitado no vaya a doctrinar su iglesia, ya porque puede, ¿verdad?, confundir o puede también hacer alusión a doctrina que ellos han enseñado que están erradas según ellos. Entonces, siempre cuando invitan a un predicador le dicen, trata de predicar un mensaje cristocéntrico. Pero la pregunta que nosotros queremos responder en este podcast ¿es realmente este concepto un mensaje cristocéntrico? Es decir, el hecho de que una persona predique un mensaje que no toque un aspecto o punto doctrinal de una iglesia, ¿eso indica que esa predicación es cristocéntrica? Realmente no. El hecho de que una persona predique un mensaje que no toque algún aspecto o punto doctrinal, eso no significa que sea cristocéntrico. Entonces, ¿qué es una predicación cristocéntrica? Bueno, la misma palabra lo dice. Una predicación cristocéntrica es un sermón cuyo epicentro está concentrado en la persona de Cristo. Un mensaje cristocéntrico, Jesucristo es siempre el desenlace de su predicación. Eso es un mensaje cristocéntrico. Una persona puede predicar una predicación haciendo alusión al Antiguo Testamento y no ser cristocéntrico. E incluso puede predicar un mensaje haciendo alusión a un tema del Nuevo Testamento y no ser cristocéntrico. Es notable incluso que nosotros hoy en día escuchemos muchas predicaciones donde Cristo no es el centro de su predicación. Cuando un mensaje es cristocéntrico, Jesús siempre será la respuesta. Cuando un mensaje es cristocéntrico, Cristo siempre será la roca. Cuando un mensaje es cristocéntrico, Cristo siempre será el mediador. Cuando un mensaje es cristocéntrico, Jesús siempre es la solución. Es normal, por ejemplo, que los predicadores de hoy en día prediquen mensaje con la intención de motivar a la iglesia. Y no está mal que una persona motive a la iglesia, pero el centro de una predicación, aun sea de motivación, debe ser Jesucristo.
Entonces no puede decir usted, este es un mensaje cristocéntrico motivacional, con un fin motivacional, con un objetivo de motivar a la iglesia a tener más fe, motivar a la iglesia al evangelismo, motivar a la iglesia a una vida pura. Pero Jesús debe ser el centro. ¿Qué significa esto? Que Jesús debe ser lo que te ayude a vivir una vida en santidad. Jesús debe ser la base de tu fe. Jesús es la base de tu salvación, la base de tu motivación. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Ven que ese mensaje es cristocéntrico. En sí, cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, nosotros vamos a notar que todo el Nuevo Testamento es cristocéntrico. Por ejemplo, cuando Pablo predicaba a Cristo. Cuando manda esos mensajes a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosa, a los romanos, entre otros, ustedes van a ver que Pablo habla de Cristo como la absoluta salvación. Lo mismo hace Pedro, lo mismo hace Juan, lo mismo hace Santiago. Aún Lucas presenta a Cristo. Y las predicaciones, incluso la predicación, si notamos cuando Felipe, movido por el Espíritu Santo en el libro de Hechos, capítulo 8, se acerca al eunuco. El eunuco le presentó una profecía de Isaías. ¿Y qué hizo Felipe? Que hizo que esa lectura sea cristocéntrica, porque a partir de ahí le presentó el Evangelio de Jesucristo. Nótese entonces que el énfasis de las predicaciones de los apóstoles y de los discípulos de Jesucristo y los discípulos de los apóstoles era Jesucristo. Era Jesucristo. Y hay una lectura bíblica que nosotros queremos compartir con ustedes, que nos enseña que realmente toda enseñanza que se dé en la iglesia debe ser cristocéntrica, y que toda enseñanza que es cristocéntrica, Jesucristo es el epicentro de dicha enseñanza. Y esto se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 24 en adelante, que dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, ¿sí?, la palabra de Jesús, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no la pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraba de sus enseñanzas, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Nótese que en esta hermosísima lectura bíblica, Jesús habla que la fortaleza de la fe cristiana se concentra en escuchar la palabra de Jesucristo y ponerla en práctica. Por lo tanto, el fundamento de la fe debe ser Jesucristo, y el fundamento de toda enseñanza debe ser Jesucristo. Si vamos a hablar de motivación, tiene que motivar a la iglesia en Jesucristo. Si usted va a hablar de la oración, nunca deje de que Cristo es el mediador para que las oraciones sean escuchadas. Si vamos a hablar del Antiguo Testamento, podemos presentar a Cristo como el epicentro de la predicación, diciendo que el Antiguo Testamento, que la ley se cumplen en Jesucristo, o que muchas de las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir. ¿Y quién era que había de venir? Jesucristo. Por lo tanto, estimados hermanos, en este podcast quería compartir esta enseñanza porque sé que pudo haber dudas en algunos hermanos que dicen un mensaje cristocéntrico y en ninguna parte se menciona a Jesucristo. Quizás el epicentro sea muy humanista si se centra mucho
en tú puedes, no que tú lo puedes en Cristo, sino que tú puedes, o que enseñen alguna doctrina que realmente no está Jesucristo. Que una predicación sea doctrinal no significa que no sea cristocéntrica. Cuando hablamos de doctrina, recuerden que la iglesia es de Cristo y la doctrina debe ser también de Cristo. Por lo tanto, una predicación doctrinal también tiene que ser cristocéntrica. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este podcast, gran bendición. Les animamos a revisar nuestro canal. Tenemos bastante contenido para la bendición de cada uno de ustedes. También les animamos a que nos regalen un me gusta si entienden que este contenido es edificante para usted. Compártalo. También suscríbase en nuestro canal y dele a la campanita. Recordamos a todos que de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora Centroamérica, hora México, estamos nosotros orando y meditando en la palabra de Dios. Soy Juan de León Gutiérrez. Gracias por acompañarnos en este podcast. Bendiciones.